Luke, soy tu padre. Los mayores spoilers del cine. Estropeo, spoiler, la palabra es lo de menos. Hay gente a la que le aterra terriblemente conocer algo de la anécdota de una película, enterarse de un giro, un dato, una persona, una idea, pues consideran que eso le echa a perder la película. En algunos casos, solo en algunos, eso puede ser verdad. Pero la mayor parte de las veces eso no es sino un engaño, porque los estropeos simplemente no existen. La experiencia cinematográfica es mucho más que la anécdota de una película, y una película es mucho más que la trama. Para demostrarlo, hemos diseñado este episodio especial del Día de los Inocentes, al que no tan inocentemente bautizamos como Luke, soy tu padre. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Invitamos a los periodistas y comunicadores Marcela Vargas y Enrique Figueroa Anaya a hacer una gran selección con los estropeos más grandes en la historia del cine, comenzando, claro, con el que bautiza este podcast de temporada: los mayores spoilers del cine. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Luke, soy tu padre, se llama este episodio. Me encanta el nombre. Feliz Día de los Inocentes a toda la gente que nos escucha. Feliz Día de los Inocentes a toda la gente que se enoja, porque yo siempre celebro el Día de los Inocentes, lo cual no solo me da más motivo para celebrar y festejar el Día de los Inocentes, sino que me causa una enorme intriga. No sé por qué a la gente no le gusta, pero antes de platicar de eso, bienvenida Marcela Vargas a los micrófonos Cine Garage. Tus fans y los fans de Cine Garage te aplauden por igual y te dan las gracias por estar de nuevo participando con nosotros. Ay, yo encantada de estar por acá siempre que me invites. La verdad siempre me la paso muy bien, entonces yo feliz. Y del otro lado, hundido en los misterios de las conexiones a internet de la Ciudad de México, Enrique Figueroa Anaya. Enrique, mil gracias. Tus fans también te aplauden, los fans de Cine Garage también te extrañan. Qué bueno que llegas para cotorrear el Día de los Inocentes con nosotros. Mis queridos Eric, Marce, saludos a todos. Saludos desde algún punto de la enorme, conflictiva, pero siempre amada Ciudad de México. Siempre, siempre. ¿Ustedes celebran el Día de los Inocentes, Marcela, Enrique? ¿Ustedes tienen, no la costumbre de hacer maldades, que es como la parte más, digamos, menos tradicional incluso del Día de los Inocentes, pero pues sí contar un par de chistes, ¿no? Pedirle prestado a tu tío: oye, tío, préstame 100 varos, y como quien presta en el Día de los Inocentes, pues pierde ese dinero. No sé, ¿tienen algún impedimento o alguna queja contra el Día de los Inocentes? ¿O son como aquí en Cine Garage, que lo celebramos desde el inicio del proyecto? Incluso publicábamos noticias falsas el 28 de diciembre, cuando el sitio todavía publicaba noticias, cuando era relevante publicar noticias. Hacíamos una plana entera de noticias falsas y lo voy a decir aquí, era uno de los días con más clics en el portal. La gente entraba por 1000 razones, unos sabiendo de lo que se trataba, otros no, y la gente se enojaba cuando se daban cuenta que había noticias falsas. ¿Ustedes tienen tradición del Día de los Inocentes? Pues no realmente. Yo me acuerdo cuando era chica más bien, que comprábamos el periódico impreso. Sí nos gustaba con mis papás comprar el diario impreso porque las portadas traían este juego de las noticias falsas, traían editoriales falsas, o sea, sí tenían mucho este juego de Día de los Inocentes, pero como que eso se fue perdiendo, supongo que también con internet, y como ya hay fake news por todos lados todo el tiempo. Sí, ahora las noticias falsas son un negocio, ¿no? Ajá, como que dejó de ser divertido, y más bien el día que en redes y todo se convirtió en el día global del Día de los Inocentes, terminó siendo el April Fools. Y es más bien como el día que se ve todo este movimiento con más diversión en internet, pero pues yo como que le perdí un poco la pista. O sea, ya más bien ese día estoy al tiro de que ninguno de mis amigos, de la gente más cercana, me vaya a hacer alguna broma, pero como que sí, yo ya le perdí un poco la pista. ¿Tú, Enrique?
Te iba a decir que salí al edificio a tocar las puertas preguntando por los primogénitos de mis vecinos, pero no, creo que iba a ser un poco cruel, o quizá creo que lo dije. Pero no, fíjate que lo hacía mi papá. Mi papá siempre tenía esta tradición, sobre todo con mi abuelita, que en paz descanse, en donde salía y le decía que había muerto el Papa Juan Pablo II, hasta que, bueno, finalmente se murió, ¿no? Y bueno, ahí se acabó el chiste. Pero no, justamente opino lo mismo que Marce. Creo que es una tradición que por el asunto de los medios, y justamente iremos a ahondar en ese tema, ha ido cambiando, se ha ido modificando. Y pues bueno, la verdad es que todo el tiempo nos estamos tragando noticias falsas y más bien la cosa es buscar las noticias que son verdaderas. Creo que es ahí. Deberíamos cambiar un poquito el enfoque en estos tiempos. No, y creo que un poco la idea es de eso. Digo, no estoy colgándome ninguna medalla, pero últimamente nuestros programas especiales del Día de los Inocentes son como ¿no? Como jugarle un poco, darle la vuelta, y meternos en lugares a donde a la gente luego no le gusta que uno se meta, porque una cosa es que uno celebre o no el Día de los Inocentes, y otra que te moleste que los demás lo hagan. Ajá. ¿A ti te molesta que los demás, o sea, a alguno de ustedes dos le afecta que los demás celebren, no el Día de los Inocentes, Navidad, Semana Santa, porque es el mismo, es un equivalente, ¿no? Es como si te enojara que la gente, celebrara el Día del Mariachi. A mí me da lo mismo, ¿no? Sí, no, para nada. O sea, como que mientras su celebración no afecte en absolutamente nada a mis derechos humanos, no Claro. veo por qué habría de afectarme, ¿no? Sí, y en todo caso es aplaudible justamente que por el ingenio caiga uno. La verdad es que yo soy bastante crédulo, entonces siempre caigo, así que soy perfecta víctima para el Día de los Inocentes, pero siempre es divertido ver el ingenio y pues caer. Pues bueno, yo soy muy bobo y siempre caigo, entonces por eso me adelanto y me mentalizo para hacer estos programas y este juego de bromas inocentes el 28 de diciembre. Y pues bueno, como decía yo en la introducción, hoy quiero hacer una lista, a ver qué tan larga nos sale en lo que puede durar este podcast, de los mayores spoilers en el cine. Número 1, porque es Día de los Inocentes. Número 2, porque es mi podcast. Número 3, número 3, porque en Cine Garage, y esto ya lo hemos platicado en muchos otros episodios del podcast, creemos que el spoiler no existe. O sea, saber de qué va una película, qué pasa, qué ocurre, incluso en qué termina, acaba siendo para el disfrute cinematográfico completamente irrelevante. Lo importante es el discurso, no la anécdota, aunque bueno, hay anécdotas que a veces sí está bien no conocer del todo o ignorar por completo, ¿no? Siempre es mejor ver una película ignorando por completo qué va a pasar en ella. Pero hombre, si estamos hablando de una película, ¿en qué año estrenó Star Wars? Ustedes que son más fans que yo, Marcelo Enrique. 77, ¿no? 77. Si estamos hablando de una película de 1977, de ninguna manera es estropeo decirle a la gente que en la secuela de esa película, Darth Vader le confiesa a Luke Skywalker que es su padre. Y por eso este podcast se llama Luke, soy tu padre. Ese es el estropeo más grande en la historia del cine. ¿Cómo le vamos a llamar? Posmoderno. Voy a jalar un poco la posmodernidad hacia finales de los 70. Ese es el estropeo que debemos guardar, con quién, cuándo, cómo, a quién se le dice, a quién no. O da igual que los niños que están viendo Star Wars por primera vez a los 8 o 9 años en el siglo XXI lo ignoren. Es que eso nos lleva incluso a toda una conversación sobre en qué orden deben esos niños ver las películas. Exacto. Pero digo, yo soy muy de la idea de que se deben ver en el orden en el que se hicieron. En el que se presentaron, ¿no? Ajá, porque no importa Sí. si hay un episodio 1, 2, 3, Rogue One, todo lo que ve en medio, Andor, bla, no importa. Pero se hicieron en cierto orden por razones completamente ajenas a la narrativa. Sí. Pero funciona muy bien esa narrativa, sí. Y sin Entonces, embargo, digo, sí, Kike. perdón, y sin embargo, el orden que después propone el autor de esas 6 películas de Star Wars de autor de George Lucas, ya después entraremos en, la verdad es que ya soy muy abierto a ese tema de lo que se ha convertido en Star Wars que me gusta, pero esas 6 de autor de Lucas, cuando cambia el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, viéndolas en ese orden, te cambia mucho la perspectiva y le resta justamente el peso a el estropeo, que por cierto, Ajá. perdón por el estropeo, se terminó convirtiendo en esa frase
que no es precisamente la que se menciona, pero se dice así justamente para que quede claro que estás hablando de Luke Skywalker, ¿no? Porque finalmente es, no, yo soy tu padre. Exacto, sí. Sí, que además es una frase que ya se ha ido cambiando, que bueno, hay hasta este fabuloso episodio de Los Simpson en el que van saliendo Homero y Marge del cine y le arruinan la película a toda la fila que está esperando. O sea, es un momento cultural ya global. Pero sí, o sea, yo lo intenté, por ejemplo, con mi sobrino, que digo, mi sobrino ahorita ya tiene 18 años, pero cuando era pequeñito, Ajá. teníamos como ese debate de, bueno, ¿en qué orden las va a ver? Y sí intentamos como que las viera en orden 4, 5, 6, pero la verdad es que estaba tan chiquillo que lo que más le interesaba era jugar los videojuegos de Lego de Star Wars, y entonces terminó como enterándose de los momentos icónicos de las películas a través de los videojuegos de Lego. Entonces al final dio igual en qué orden las vio, porque primero quiso ver las guerras clónicas y al final dio exactamente lo mismo. Claro. Entonces, armó su propia narrativa alrededor del mismo fenómeno. Ajá. Que es lo que ocurre con las películas, ¿no? También uno acaba viendo prácticamente una parte que otros no van a cachar y viceversa. Yo nada más para cerrar este capítulo, ¿es el mayor estropeo? Ya creo que dijeron que no, pero quiero la palabra sí o no. ¿Es el mayor estropeo en la historia del cine contemporáneo? Probablemente sí, ¿no? O sea, como momento cultural, o sea, por la importancia cultural que tiene y lo icónico que se ha convertido, digo, tiene su propio capítulo de Los Simpson. Sí. Yo diría que sí. Ok, es un estropeo. Enrique, ¿es un estropeo? Es un estropeo, pero bueno, creo que podríamos justamente entrar al debate de justamente a qué nos referimos con estropearte, porque finalmente si te estropea la experiencia cinematográfica, estamos más bien hablando de una película que adolece de otros temas y que solamente se sostenía en esa famosa por la anécdota, sorpresa. Claro. Yo digo que no, porque incluso sabiéndolo, lo que importa, y quedándome en la anécdota, pero ya entrando al discurso, lo que importa de ese momento icónico en la cultura popular, más allá incluso de Star Wars, es en qué momento se lo dice uno al otro, después de haber dicho qué, y qué ocurre después. O sea, lo relevante está alrededor, no en la frase o el dato en sí. Yo por eso siempre he dicho, no es un estropeo, y ahí les va de nuevo. Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Lo he dicho 5 veces aquí. ¿Algún otro estropeo que escogerían ustedes? Hicieron lista al momento que los invité. Yo tengo alguna pequeña lista, pero me gustaría ver la de Marcela que ríe con maldad. Es que hice una lista, pero el trabajo que me costó hacer una lista precisamente por el concepto de estropeo. Porque no existen. Porque, o sea, es un concepto muy abstracto. O sea, es las dos cosas al mismo tiempo. Puede ser un concepto súper abstracto, como viéndolo desde esta perspectiva de, pues, si lo vemos así, no es un estropeo porque anecdóticamente lo que importa es todo lo que está alrededor pero al mismo tiempo, tan Lucas lo consideraba un estropeo dentro de la anécdota que ni el mismo Mark Hamill sabía cuál iba a ser esa frase. Pero eso era manejo de actores. Sí, pero es que nadie más que Lucas y David Prowse sabían cuál era la línea. O sea, nadie en el crew, nadie sabía más que Lucas y David Prowse. O sea, sí lo mantuvo como un secreto por manejo de actores y por cuestiones de sí lo estaba manejando como un secreto, pues. Entonces, y por cuestiones de mercado, digámoslo, ¿no? O sea, sabía que si eso se sabía, la película no iba a tener el mismo impacto a la hora del mercado. O sea, Lucas no era un santo, no es un santo. No es un santo. Y efectivamente, entonces, viéndolo desde esa perspectiva, el estropeo también tiene que ver de una manera muy fría con esas expectativas del mercado, de los fanboys. Entonces puede ser tanto un concepto muy abstracto como un concepto muy frío de mercado. Entonces, en consecuencia, Marcela Vargas escogió qué otro estropeo para este programa. Uno que es un meme ya así de la vida, que es el final de El Sexto Sentido. Ok, cuéntanos el final que ni siquiera es el final, bueno, o sea, porque del final te vas al principio. Cuéntanos qué pasa en el Sexto Sentido, Marcela, porque además
es otro momento icónico de la cultura popular también. Claro, tenemos en el Sexto Sentido a esta película sobre ya ni me acuerdo qué es, psicólogo. Bueno, tenemos a Bruce Willis que está ahí atendiendo a un, sí, es psicólogo, claro, psiquiatra, a un niño que es Haley Joel Osment, que tiene Alucinaciones, estas ¿no? alucinaciones, es como medio, su familia y la gente que está alrededor de él piensa que es como medio esquizofrénico, entonces lo llevan Pero al nosotros psiquiatra. sospechamos que es como medium, ¿no? Ajá, y dice esta fantástica frase icónica también de I see dead people, de yo veo gente muerta, y lo está atendiendo su psiquiatra, que es Bruce Willis, y conforme avanza la película, si uno está como solo siguiendo la anécdota, Uh-huh. pues dices, sí, lo está atendiendo su psiquiatra. Hasta que llega el punto en que te das cuenta que el I see dead people es que Bruce Willis también está muerto. Claro, porque el personaje de Bruce Willis se va dando cuenta que nadie más se da cuenta que él está parado ahí excepto el niño. Ajá. ¿No? Le pasa un poco como a Patrick Swayze en Ghost, de, chinga, ¿cómo? A ver, ahora resulta que me pueden atravesar con la mano que soy un fantasma. Y pues el personaje de Bruce Willis se da cuenta que como el único que lo ve es este chamaco, cuando el chamaco dice, veo gente muerta, se le viene el mundo encima porque dice... Yo creo que la sorpresa no es que está muerto, sino a qué hora me morí, ¿no, Enrique? Porque parte de la risa que a mí me da la película, y vean qué tan malo es Shyamalan, que tiene 2 películas en la lista que yo hice, una es El Sexto Sentido, que más bien lo que le impacta es, no se acuerda cómo se murió, Enrique. Sí, que ahí justamente digo, a mí me cae bien Shyamalan, pero comparto contigo A mí no me cae mal, nomás hace películas muy chafas. Tu visión justamente por eso, porque el propio Shyamalan podríamos decir que su filmografía es un spoiler y que también después de esta película lo que terminó sucediendo es que estabas esperando justamente esa vuelta de tuerca, que en muchas ocasiones por estarle esperando y por ser como el truco de él, pues de repente era una vuelta de tuerca que decías, no manches, en serio me zambé toda esta película para esperar eso. Entonces creo que ahí tenemos justamente un ejemplo de eso, ¿no? Me gustaría poner otro título o 2 títulos que son de mis spoilers favoritos. ¿De Shyamalan? No, de Shyamalan no, pero vámonos con otro. No, ahorita molestamos a Shyamalan. De las von Trier. Al buen Shyamalan. Hay 2 que me gustan mucho, que es El planeta de los simios, que además, pues bueno, se ha vuelto también icónico. Podríamos colocarlo en la misma zona de Lux, Soy tu padre, pero además... También tiene capítulo de Los Simpsons. También tiene capítulo de Los Simpsons, pero además lo que me fascina de ese es que el póster de todas las versiones que después salieron en VHS, en DVD, en Blu-ray, te lo estaba estropeando. Es el estropeo. ¿No? Pero quizá ahí también, justamente, y a favor de eso, lo que nos está demostrando es que, pues como tal, no, o sea, es una sorpresa linda, pero no te estropea la película, porque la película no es solamente eso. Y otro que también me gusta y que ese... Nada más, antes de que sigas, Enrique, contextualizar a la gente. Número 1, estamos hablando del Planeta de los Simios del 68. Exactamente. ¿No? Sí, la original. En donde el personaje de Charlton Heston es el único al que no le parece linda la sorpresa. O sea, Enrique lo definió muy bien, ¿no? Sí, es una sorpresa linda, pero para el pobre personaje de Charlton Heston que ha sobrevivido un acuatizaje en otra dimensión y la invasión de los monos a su propio país, es la única persona que no considera linda esa sorpresa, cuando se da cuenta que parte de que el mundo esté patas arriba, es decir, que los simios dominen al hombre y que la tecnología se haya ido para atrás y que esté todo derruido, es porque pues, en algún momento hubo una hecatombe nuclear que destruyó al planeta y lo transformó en algo completamente diferente, ¿no? Él solo hace este salto en el tiempo, él se da cuenta de eso y dice... No puede ser, ¿no? Tenían que hacerlo, que es un poco donde estamos ahora con Rusia, pero bueno, no me voy a meter en esas cosas porque estamos en el Día de los Inocentes. Ese es el gran estropeo del Planeta de los Simios, la primera versión con Don Charlton Heston. Sigue, Enrique. Exactamente, sí, o como de repente, post pandemia, encontrarte en el medio de una plaza comercial en fechas navideñas como las que nos encontramos y decir, no puede ser, ¿no? O sea, después de la pandemia esto es lo que nos sucede. Otro que me gusta mucho y que quizá para la gente que no es exactamente
de México pueda no hacer tanto clic, pero que es de mis favoritos, es Más corazón que odio, que es el título que se le dio en México, por lo menos, o algunos países de Latinoamérica, a The Searchers de John Ford. The Searchers de John Ford. Y que me gusta mucho porque, pues, ese título que le pusieron, Más corazón que odio, es así de, a ver, es lo que voy a ver en la película. O sea, veo el personaje convertirse en este hombre que odia, que por cierto tiene mucho que ver con Star Wars porque inspira a Lucas, a tener un odio hacia las personas locales contra las que se va enfrentando, y al final se va transformando en lo que lo vemos transformándose. Pero bueno, el título en español decidieron que era Más corazón que odio para que no se fueran a sacar de onda con este personaje tan testarudo y tan enojón. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director de Cine Garage. Quiero agradecer a través de este medio a toda la gente que ya se inscribió al perfil Patreon de Cine Garage. Con su aportación, con su apoyo, estos podcasts son posibles y en consecuencia la plática que queremos generar alrededor del cine en todas las partes donde sea posible también lo es. Cuando ustedes se inscriben se convierten en pilar fundamental de estos podcasts y del proyecto Cine Garage. Nosotros, de regreso, les entregamos una bonita selección de recompensas en donde, entre otras cosas, está el contenido exclusivo que generamos solamente para ustedes, críticas de cine, de estrenos en cine y en streaming, entradas a nuestras premieres, descuentos a nuestros cursos de cine, convivencia entre todos los que ya estamos aquí. Suscríbanse en www.patreon.com/cinegarage. En esta ocasión, millones de gracias personalmente a Cody Edwards, María Eugenia Mejía, Mauricio Ibáñez, Odessa Curiel, Carlos Medrano Roque, Jan Osorio, Álvaro Valdés, Alejandra Palancares, Rafael Cuervo, Efraín. Mil gracias. ¿Alguno de ustedes consideró o tienes ahí alguna, Marcela, que no sea Los Sospechosos Comunes? Que no sea sospechosa común o que no sea Los Sospechosos Comunes. Que no sea Los Sospechosos Comunes, porque yo puse Los Sospechosos Comunes, que también es un estropeo grande y que también es ya un referente de la cultura popular, lo cual me da de nuevo fundamento para decir el estropeo no existe. Claro, bueno, yo había pensado en Los Sospechosos Comunes, pero me pareció que era una sospechosa común. Y tenía también, porque justo creo que fue de las últimas películas que pudieron manejar hasta cierto punto, cuidar mucho un estropeo, de ser estropeado, pues más bien un detalle de ser estropeado, pero que por el paso del tiempo ya todo mundo saben que acaban, que es Seven. Porque Seven en su momento fue de las últimas películas que pudo cuidar perfectamente la identidad no solo de su villano, sino del actor que personificó a su villano. Uh-huh. Porque en su momento nadie supo que Kevin Spacey salía en esa película. Sí, no, y tú veías la película y te enterabas hasta que el personaje de este asesino serial que va pasando pecado capital uno a uno, matando gente, ¿no? Ejecutándolas a través de la inspiración de un pecado capital, lo voy a decir así. Es decir, ahí tampoco hay manera de estropearle la película a nadie, ¿no? ¿Cuál será la nueva forma de matar? Pues a ver, ya hay 7 pecados, tú nomás velos quitando, ¿no? O sea, si te lo sabes, nomás echa la imaginación. Y él no da la cara hasta que se entrega a la policía. Exacto, pero... ¿Qué es otro estropeo dentro de la película? Porque ¿qué asesino serial se entrega a la policía? Pues bueno, este señor. Sí, es como, bueno, ya acabé, pero por favor revisa la caja. Sí. Entonces, lo de la caja, el final, la anécdota de la caja, de que hay en la caja, ya es un lugar como común, ya es una cosa también de la cultura pop, que se ha vuelto hasta cierto punto un estropeo, que no considero estropeo, porque de todas formas la película es fantástica. Sí. Y es toda una experiencia. Sí. Pero sí la puse en mi lista precisamente porque al ser una película que al momento de producirse, al momento de estrenarse, evitó convertirse en un estropeo, como ahora sí
pues ya todo mundo, entre paparazzis, filtraciones y demás, Claro, ya todos se nos sabe enteramos todo. de quién es quién. Ujú. Esa lo evitó, pero con el paso de los años, su final ya se ha ido estropeando por todos lados y tiene entre homenajes y sátiras y parodias en N cantidad de productos de la cultura pop. Pero fíjense qué padre es, de nuevo, fundamental la inexistencia del estropeo, porque incluso dándonos cuenta o sabiendo lo que va a ocurrir al final de la película, la discusión de la misma nos lleva a otras cosas. Detecto cierto miedo entre Marcela y Enrique a contar realmente el estropeo de la película. Lo voy a hacer yo en consecuencia Claro. para que las antorchas vengan sobre mí. Tenemos a este asesino serial, ¿no? Que va ejecutando gente inspirado en los pecados capitales uno por uno. Y el último pecado capital, el que nos queda, que es el de la ira, se detecta perfectamente que va dirigido sobre nuestro policía. ¿Por qué? Porque todo está tejido para que a la hora de entregarle a nuestro detective joven, impetuoso, un poco brusco, esa misteriosa caja, teniendo al asesino ya sentado al lado de él, lo que hay en la caja es la cabeza de su mujer, que además estaba embarazada, que es otro estropeo de la película, ¿no? Entonces, sabiendo eso, la película nos lleva a la discusión de la ira del personaje, de por qué lo están lo están trayendo a esta telaraña, cuáles son las motivaciones del asesino, por qué se ejecuta todo de esa forma, ¿no? ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Qué va a pasar después? La película es todo eso, menos el dato de lo que está ocurriendo en la anécdota. De nuevo, un fundamento más. Entonces sí, Marcela, qué bueno que metiste Seven. Hay otra con Brad Pitt, ¿eh? El Club de la Pelea. El Club de la Pelea también. Ese es de mis favoritos. A ver, Enrique, cuéntanos el Club de la Pelea. Ese es de mis favoritos y le mando el estropeo. Un saludo enorme a mi hermano porque muy emocionado después de ver esa película por vez primera, le dije, no manches, tienes que ver una película buenísima en la que el tipo sueña todo, nada es real. Y de repente se me queda viendo y me dice, ¿no me acabas de estropear la película? Y yo así de, ups, creo que sí. Pero estaba tan emocionado con lo que sucedía en la misma que bueno, pues es justamente esta alucinación que no estropea y quiero justamente añadirlo al de Seven, no te estropea justamente la película, porque por ejemplo en el de Seven, esa escena se ha vuelto un meme y hay mucha gente que seguramente ha visto ese meme, pero no ha visto la película, entonces sin contexto, o quizás sabiendo un poco lo que se encuentra, la emoción termina siendo la misma porque se encuentra con el entorno de donde proviene ese meme o esa imagen icónica y pensé justamente en La Isla Siniestra de 2010, película de Martin Scorsese, en donde también te puede estropear de alguna manera la experiencia de la película o no, porque esa película, inclusive hacia el final, si dijéramos que alguien te dice, ¿sabes qué? Esto es lo que sucede, tú viendo la película una y otra y otra y otra vez, te pones a dudar de exactamente qué es lo que sucede, o sea, yo tengo teorías, o sea, yo me pongo a pensar y digo, no, a veces pienso que la alucinación de DiCaprio es una alucinación o que de plano él decide estar en esa alucinación, o sea, te abre la puerta a distintas probabilidades y no te echa a perder la propia diversión de la película, que además si la vuelves a revisar ya conociendo lo que sucede, la disfrutas más porque vas encontrando muchas cosas que no habías visto en la primera vez. Claro, pero yo insisto, sigo detectando ese miedo a contarle realmente a la gente cuál es el estropeo. ¿Cuál es el estropeo del Club de la Pelea, Marcela Vargas? No, pero ese por favor que lo cuente Quique. A ver, Enrique, cuéntanos cuál es el estropeo del Club de la Pelea, porque pues decir, así como dijiste muy elegantemente, es decirle a la gente, no quiero echarme yo ese paquete encima, échatelo, es 28 de diciembre. Es 28 de diciembre, pues estamos viendo justamente cómo para el personaje protagonista, soy pésimo con los nombres de los actores, lo siento mucho, son los que luego menos me interesan, pero el protagonista de la película termina alucinando una serie o sea, termina proyectando otro personaje que termina siendo parte de su propia psique, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que nosotros vamos viendo, este personaje que crea termina siendo el personaje de Brad Pitt y pues ahí es donde nosotros nos encontramos con ese célebre estropeo que se va
descubriendo hacia el final y que yo insisto no termina echándote a perder la experiencia cinematográfica. Para nada. Sí, no. Tenemos una disertación de un personaje que está oprimido en su vida, de repente encuentra una especie de alter ego, otro personaje que además abre debates con él todo el tiempo sobre su situación personal, su situación emocional, su situación económica, la del mundo, y es una contraparte muy clara con respecto a cómo él ve la vida. Y eso lo lleva a una vorágine casi de autodestrucción, en donde conoce a otro personaje incluso, que está un poco mediando entre los dos, pero todos representan 3 puntos de vista de su propia película, hasta que nos damos cuenta que son él mismo, ¿no? Son como personajes dentro de su cabeza, son como fíjate, son como el personaje de Psicosis, que también es un gran estropeo. Sí, ahí. sí, está en mi lista, ya iba yo también para allá. Es decir, él está debatiendo con él mismo, se está autodestruyendo él mismo con este otro personaje, y cuando nos damos cuenta que ellos no existen, sino que todo está en la cabeza de este pobre muchacho, la película adquiere una dimensión completamente diferente. Ese es el estropeo del Club de la Pelea. Psicosis, Marcela, ya que la mencionamos. Es que Psicosis, pues es que yo me iba a saltar de un poco de Shutter Island a lo que sea de Christopher Nolan. Venga. No, sigue tu ruta y luego hablamos de Psicosis. Porque Shutter Island, que también no la incluí en mi lista, supuse que alguien la iba a incluir en su lista, pero también es una película que me gusta muchísimo y me hizo pensar en películas de Christopher Nolan, porque cualquier película de Christopher Nolan, aún teniendo el estropeo, entre comillas, que se les antoje, no importa qué tanto sepas de la película, siempre le vas a encontrar un ángulo distinto. Especialmente, por ejemplo, mi favorita es The Prestige, que acá le pusimos El Gran Truco. Ajá. Que puede ser obvia desde el principio, que además es una adaptación de una novela. La novela es mucho más árida que la película, porque está escrita de una manera muy lineal, mientras que la película sí está estructurada como un acto de magia, como un truco. Y en esa estructura del truco, Nolan desde el inicio te está dando él mismo el estropeo. Desde el inicio te está diciendo qué pasó, te está diciendo que porque son esto. Para quien no la haya visto, si no la han visto, por favor, véanla, es de las cosas más bonitas que ha hecho Christopher Nolan. De eso se trata este programa. Sí, no, por eso es como si no la han visto, véanla, y para quienes ya la vieron, pues ya saben de qué trata. Vuélvanla a ver. Son 2 personajes, Alfred Borden, que es Christian Bale, y Robert Angier, que es Hugh Jackman. Ambos son ilusionistas. Y ambos tienen una aproximación completamente distinta al ilusionismo. Borden lo entiende como un espectáculo y Angier sí está convencido de que la magia existe y de que es posible lograr actos sobrenaturales con el cuerpo humano. Entonces, Borden tiene el acto perfecto en el que se teletransporta de punto A a punto B sin ninguna dificultad. Y con tecnología vieja, porque creo que aquí sí importa mucho justo para detectar el tamaño del estropeo, que no están en la época contemporánea, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando del siglo XIX. Si la tecnología de ahora no permite la teletransportación, a finales del siglo XIX, que es donde creo que ocurre la historia, pues menos. Esa es parte de la gran sorpresa. Sí, y en algún momento Angier conoce a Nikola Tesla, a este gran genio Nikola Tesla, y decide que Tesla es la persona que lo va a ayudar a superar a su némesis Borden. Busca a Tesla, que además es David Bowie, que es perfecto, y efectivamente, gracias a la ciencia de Tesla, consigue replicar el acto de Borden, pero lo replica de una manera completamente diferente, sí. Completamente diferente, espantosa e inhumana, porque lo que hace Angier es, a través de esta tecnología que le consigue Tesla, es clonarse a sí mismo. Pero para que no haya un problema entre su clon y él mismo, mata a cada clon. Cada vez que hace el acto usa un clon diferente, y cada vez que usa un clon diferente se lo echa al plato. Se lo echa al plato, pero no sabe si el que va a caer en la trampa para morir es él o el clon. Entonces se vuelve un dilema ahí moral
densísimo. Eso lo sabemos al final. Eso lo sabemos al final. Y lo que descubre Angier al final, que es, digamos, el gran estropeo del truco, es que Borden todo el tiempo usó un doble. Claro, como los hermanos Brennan, gemelo. Como los gemelos Brennan. Es como si compitiera en un estudio de magia con los gemelos Brennan, ¿no? Exacto. Uno se pone de un lado, el otro del otro. Y este dice, yo hice todo esto y me metí en este dilema moral para competir con este que, pues nomás uno es Jorge y el otro Antonio Brennan. ¡Qué chafa! Ajá. Entonces, cuando hace ese descubrimiento, se le cae el mundo encima porque efectivamente lo que usaba era la tecnología más vieja del mundo, tener un hermano gemelo. Sí, tal cual. Y aún sabiéndolo, ver la película por todos los debates, tanto científicos como morales, como éticos, porque cada hermano tiene su propia vida, no deja de ser una gran película. Y es mi favorita de Nolan. O sea, ha seguido haciendo a mí me gusta mucho. Cosas brillantes, pero incluso para hacer una historia adaptada, para no ser un guión original suyo, etcétera, bueno, original de su hermano, etcétera, es una gran película, que no pierde nada al saber el estropeo. Ok. ¿Contaremos rápidamente los sospechosos comunes que la dejé en el aire o la dejamos como el regalo de Navidad, fin de año para la gente, para que vea qué habrá de estropeo en los sospechosos comunes, quien no la haya visto? Exactamente, dejémoslo como regalo. Yo creo que es una... Lo dejemos ahí como regalo. ¿Alguien puso en su lista Old Boy? No. Oldboy no, pero yo quería retomar a Nolan porque me quedé pensando un poquito en lo que mencionaba Marcela, porque de repente, y creo que también ese tipo de spoilers, creo que ese tipo de spoilers sí son feos, porque de repente algún aspecto técnico de la película que de repente se te revele alguna sorpresa en eso, más que de la propia narrativa. Creo... ¿Qué vas a decir, Enrique? ¿Que Wakanda no existe? Ese es el estropeo de Wakanda Forever. ¿Que Wakanda no existe? ¿Es pantalla verde? ¿Eso es lo que vas a decir? El estropeo es que cuando vi mi arbolito de Navidad no había regalo y entonces dije, Santa no existe. No, el estropeo... ¿Qué hay en la caja? Le preguntabas a Santa, ¿qué hay en la caja? Eso es lo que se lo pregunto también a J.J. Abrams, ¿sabes? O sea, le digo, ¿cuál es tu caja sorpresa? ¿Qué es lo que guardas ahí con tanto cariño y que nunca nos revelas? Pero bueno, eso habla más mal de lo mal director que es. No, pensaba en Memento, porque justamente en Memento comienza a revelarnos pues el final, o sea, hacia dónde va la película, pero más bien el aspecto técnico de cómo se nos va contando y eso que vamos descubriendo, creo que esa es la sorpresa linda. Claro. Y pensaba también en Inception, también de Christopher Nolan. Pero ¿ves cómo no cuenta los estropeos, Enrique, Marcela? ¿Ves cómo le tiene miedo a la masa enardecida? El estropeo técnico de Memento es justamente que empieza simultáneamente contándonos el inicio y el final de la película, ¿no? Entonces nosotros ya vemos el destino del personaje de Mickey, si no me equivoco, ¿cómo se llama? ¿Qué es? ¿Cuál es ese destino, Enrique? Tienes que dar un estropeo. Lo asesina. Pues sí. Termina ahí justamente muerto. Estamos viendo esa fotografía final en la que lo está capturando para poder recordar lo que ya iremos viendo en la película, pero el estropeo técnico es justamente ese que acabo de decir, que empieza simultáneamente inicio y final y que los va machando de manera simultánea con una diferenciación de colores para darnos una especie de pista, porque Nolan tampoco es tan complejo, o sea, nos da siempre pistas para poderlo entender, y entonces finalmente a partir de eso es que yo creo que ese estropeo técnico es el que sería mucho más doloroso que saber lo que él nos está diciendo, que ese personaje se muere, o sea, en realidad el estropeo es el aspecto de cómo va llevando su propia narrativa Christopher Nolan, y lo pensaba también con Inception porque también este personaje que está buscando adentrarse en lo más profundo de un sueño para poder vivir en esa realidad, siempre lo pensé mucho con la Isla Siniestra, o sea, por eso a mí también me gusta mucho la Isla Siniestra, porque de alguna manera yo así también la veo. Es un personaje que trata de decidir si quedarse o no en la realidad en la que se supone que está, o tratar de quedarse como su propio personaje, porque los dos son interpretados en Inception y La Isla Siniestra por Leonardo DiCaprio, si quedan quedándose en ese sueño. En Inception, el estropeo yo diría que es más bien descubrir qué sueño forma parte de qué sueño,
y eso también nos lo va dando con distintas pistas en donde vemos que unos van de manera más acelerada, más que descubrir que él está tratando de llegar a ese que sí es una linda sorpresa, a un sueño más profundo para poder lograr la realidad de estar con su familia, ¿no? Que sabemos que se muere. Ujú. Claro. Que además las dos salieron el mismo año y eso fue Sí. muy confuso en algún momento. Sí. Que se fue como, que no Los acabo dos- de ver esta película con... Ah, Sí, no. que no la vi. No, este era otra. Nada más voy a cerrar el comentario alrededor de Oldboy, la película del 2003, por supuesto. Tenemos esta historia rarísima de un hombre que es secuestrado durante mucho tiempo, más o menos 15 años, de una manera inexplicable, sin razón. Él vive encerrado en una habitación muy estrecha, preguntándose por qué está ahí, por qué lo torturan. Consigue salir y él emprende una venganza en contra de la persona que lo secuestró, una venganza muy cruda, en la que conoce a una chica bastante más joven que él, se enamora de ella y al final de la película, la maldita película nos deja saber de la manera más cruel del mundo que esa chica de la cual se enamora y con la cual está haciendo todo de todo es su propia hija y que él no se dio cuenta que habían pasado 15 años desde que se fue hasta que se volvió comido en su propia venganza. Es decir, el estropeo no es estropeo, es el punto de partida para reflexionar otras cosas alrededor del personaje central de la historia. Oldboy del 2003. ¿Ibas a decir algo, Marcela? No, solo era mi cara de, no me acordaba bien de esa película. Dios mío, sí, es traumática. Es durísima. Ahora sí vas a hablar de Psicosis. Creo que Psicosis ni siquiera tiene estropeos, fíjate. No, es que es lo que estaba pensando. O sea, la incluí porque creo que pasa, y más que estropeo, es como un símil con lo que pasa en Scream, que la gente cree que es un estropeo porque todos ubican dos escenas, o sea, de Psicosis y de Scream, la gente ubica la escena de la muerte de la rubia respectiva. O sea, quienes no han visto las películas, pues. Y es como de, ya me hicieron el estropeo de la película. Y es como de, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Claro. Porque creen que es como, no, ya, esa ya fue la escena, ya. El momento climático de no. Entonces, más que estropeo, creo que el asunto con es un buen Psicosis giro, es un buen giro de tuerca, nada Ajá. más, ¿no? Que es algo que Shyamalan ha querido intentar y no le sale porque Pobrecito lo que Shyamalan. le salen estropeos. A Alfred Hitchcock sí le salían los giros de tuerca. La que parece ser nuestra protagonista es asesinada justo a la mitad de la historia. Entonces, ahí tenemos que replantear todo lo que estamos viendo. Sí, creo que en realidad no es un estropeo. Lo que sí es, para que vean que aquí también en caso de estropeos se habla de cine mexicano. ¿Alguien metió una mexicana en su lista? No, pero Fíjate sí que metí no. una que tiene un mexicano. Tiene un mexicano. Es que Sí. Macario tiene un gran estropeo, porque Macario es un campesino también siglo XIX en México, muy pobre, no tienen para comer. Todo ocurre en la fiesta, en las festividades de muertos aquí en México. Y en algún momento su esposa, que lava ajeno, va a una casa muy rica y ve la oportunidad de robarse un guajolote, un pavo, para la gente que nos oye fuera del país. ¿Para qué? Pues para cocinárselo a Macario, que es su esposo, que le ha dado su propia comida a sus hijos para que ellos no tengan tanta hambre como él, y él anhela comerse un guajolote, tanto que se va al bosque, se empaca el guajolote completo, bueno, la mitad, y se muere de una indigestión. Pero lo que nosotros vemos antes de morir de la indigestión es toda una serie de encuentros con otros personajes que le quieren quitar su guajolote a cambio de algo, hasta que la muerte le dice: yo te voy a dar el poder de sanar a los enfermos siempre y cuando yo esté contigo. Si me das la mitad de tu guajolote, tú vas a ser rico con esta medicina que te voy a dar, tú vas a poder sanar a los enfermos. Pero nos damos cuenta después en la película que todo esto son una alucinación que está teniendo Macario mientras está muriendo. Ahora, ¿eso le resta belleza a la película? ¿Eso le resta la reflexión alrededor de la muerte de nuestra, de los otros? Claro que no. El estropeo, de nuevo, no existe. Sí, sin duda alguna. Que por cierto, es que me quedé pensando en Psicosis, porque, y hablando de historia del cine, justamente Alfred Hitchcock fue un realizador, y tratando de conectarlo también con lo que comenzamos esta charla de Lucas en un aspecto mercadotécnico, Hitchcock sí lo veía como un dilema del autor, de él como director,
que la gente se saltara la primera parte de Psicosis. Y justamente él fue el que también termina como haciendo mucho estas campañas que ahora no son muy populares, de no menciones esto, no llegues después. O sea, él hizo carteles en donde literalmente escribía nadie, pero nadie será admitido en el teatro después del inicio de cada función de Psicosis. Y fue algo porque él, pensando en la estructura de su película Psicosis, parece que va sobre un tema inicial, un robo que está involucrado, pero finalmente termina yéndose hacia otro camino. Por eso Hitchcock lo que le interesaba era justamente que la gente no se perdiera en eso. Entonces, ahí entramos en esos puntos. O sea, no es que te echara a perder la experiencia, simplemente no ibas a entender muy bien exactamente a qué y por qué, porque antes la gente con esta onda de la permanencia voluntaria compraba un boleto, llegaba a la mitad de la película, después se quedaba a ver otra vez la mitad que no había visto, y así es como se consumía el cine. Ya también con la proliferación de los medios, pues fue siendo todavía mucho más terrorífico el asunto de soltar un spoiler para echar a perder eso, porque pues inclusive todavía podríamos irnos hasta el gabinete del doctor Caligari, en donde también podríamos justamente, esa sí la puse, nos vamos dando cuenta que el personaje de Francis, que está temiendo ahí justamente por su vida, por el propio doctor Caligari y también por este personaje de Sechare, teme por su vida, pero después terminamos descubriendo, y pues ahí sí le voy a dar el spoiler, que es una alucinación y que él termina siendo un paciente psiquiátrico en el que pues todo termina siendo producto de su propia imaginación, pero esa película, vamos, o sea, la podemos seguir viendo las veces que sean, pero obviamente como es una experiencia cinematográfica que no iba a llegar a los medios, no había posibilidad, digo, no sé si alguien le telegrafió a alguien, oye, esto sucede, sería interesante. No, los youtubers son un mal de nuestro tiempo, sí, que no existían antes. Quería ser más positivo en nuestros tiempos, pero pues sí, justamente no te echaba a perder esa experiencia. Claro. ¿Uno final, Marcela? Porque ahí Shyamalan tiene dos pendientes ahí, ¿eh? Tiene dos pendientes, pero es que es que hay muchos, pero yo tengo dos. Justo uno que tiene que ver con lo contrario a lo que decía yo hace rato con lo que logró Seven en su momento. Y otro que me gustaría mencionar porque es regresar a Star Wars, pero los mencionaré muy rápido. Primero, la película que no logró, y que me parece el epítome de no lograr esconder tu estropeo, la última de Spider-Man, que por más que intentaron borrar con Photoshop, que intentaron por todos los medios evitar que toda la fanaticada se diera cuenta de que iban a meter a los otros dos Spider-Mans en la película, y todos, era obvio, era lo más obvio que iban a salir Andrew Garfield y Tobey Maguire. Había montones de fotos de ellos en el set, había montones de filtraciones, había de todo. Y aún así, cuando yo la fui a ver al cine, ya ni me acuerdo si creo que esa no la vi en función de medianoche, esa ya no la vi en función de medianoche porque pandemia, pero me pareció como la prueba máxima que ni con los fanboys realmente cuentan los spoilers o estropeos. No, porque lo estaban esperando. Ajá. Y a pesar de que no estropeen, que van a estar, que no sé qué, cuando salieron, todo el mundo aplaudió. ¿Por qué? Porque sabíamos que iban a salir, porque aunque los borraron de los pósters con Photoshop, porque aunque lo intentaron de todas las formas posibles, era obvio, era más que evidente, que además de ser un fanservice de lo peor, digo, hizo lo que tenía que hacer. A mí me dio ternurita porque los otros dos Spider-Mans también me caen muy bien, pero como estropeo, demostró que no existen los estropeos. Exactamente. Que igual vas a disfrutar la experiencia. ¿Cuál es el de Star Wars que ibas a comentar? Que me parece que la película completa, o sea, pensando en que existen los estropeos, la película completa es un estropeo que demuestra que no importan los estropeos, es Rogue One. Exactamente. Porque sabes en qué va a acabar, sabes que van a lograr robarse los planos de la Estrella de la Muerte, sabes pero que no sabes que Andor se va a morir, ese es el estropeo. Sabes perfectamente que nadie va a sobrevivir porque sabes cómo empieza la 4. Entonces, sabes que ese es el verdadero escuadrón suicida. Entonces, toda la película estás viendo pensando, me estoy encariñando con un montón de personajes que no van a vivir. tronar.
Exactamente. Nadie de esta gente va a sobrevivir. Porque nadie sale en la siguiente película. Ajá, y porque todos estos, ¿No? o la mayoría se los inventaron para esto. Que es un Nadie va poco a lo que sobrevivir. ocurre con la serie Andor, fíjate. Sí. Pero a la inversa. O sea, tú estás viendo Andor y dices, este muchacho tiene que llegar a Rogue One, en consecuencia a este no le puede pasar nada. Ajá. ¿No? Y Entonces, entonces, como de, lo sé que importante estás no ahí. está ahí, sino en todo alrededor. Exacto. Entonces son para mí como dos de las muestras de que ni con los fanboys, y son dos fandoms muy intensos Muy duros. que me desquician a pesar de que formo parte de. Ajá. Eso demuestra que los estropeos realmente no tienen No, sí. sentido, no tienen razón de ser. O sea, podemos No hacen saber daño. que no se va, o sea, que van a salir los 3 Spider-Man y de todas formas va a estar padre y lo voy a disfrutar. Podemos saber que sí van a conseguir robarse los planos de la Estrella de la Muerte y de todas formas va a estar increíble el momento en que se lo entreguen a Leia. Claro, claro. Y si no fueran irrelevantes, no veríamos las películas más de una vez. Ajá. Una prueba más de que el estropeo no existe. Nada más dos para cerrar, los dos de Shyamalan. De dos películas que hasta eso no me afectan tanto ver. Los otros es de Shyamalan, sí, ¿verdad? No, pero Ay, parece. los otros, no. Parece de Shyamalan, Claro. pero no, los Estoy otros confundido. no es de, me suena como que es de Bayona, pero Bayona es muy joven, ¿no? Es del 2001, es con Nicole Kidman. Estamos en... Es de en Amenábar, una es de Alejandro Amenábar. Es de Alejandro Amenábar, claro, es de Alejandro Amenábar. El estropeo es que vemos a una mujer también en tiempos pasados que protege a su familia, un par de niños muy inquietos, de unos posibles invasores que quieren entrar a su casa de manera bastante sobrenatural, ¿no? La película se mueve por los hilos del terror hasta que nos damos cuenta que, como en El Sexto Sentido, los que están muertos son todos los de la familia y son unos fantasmas atrapados en otra dimensión, en un espacio en donde una familia contemporánea va a empezar a vivir. Y ese, digamos, es el gran golpe de realidad que le cae al personaje de Nicole Kidman, de demonios, estoy muerta, me voy a encontrar con Bruce Willis en cualquier momento. Ajá. Ese es el gran estropeo de la película. Pero la que sí es de Shyamalan es La Aldea. No sé si se acuerdan Sí, de sí, la aldea sí. con Bryce Dallas Howard, ¿no? Que nos muestra una aldea puritana donde las mujeres están súper oprimidas y el mundo exterior es una gran, gran amenaza. Y uno se imagina, ¿no? También siglo XVII, siglo XVIII, XIX. Pues sí, es que si salen, los osos se los van a comer. Un Y monstruo, sí. los monstruos estos. Y al final nos damos cuenta que en realidad es una aldea ubicada en el tiempo contemporáneo, cuando una chica, Bryce Dallas Howard, camina un poco más de lo debido y ve como un avión, como en Roma, Pero no pasa ve porque es ciega. pero lo oye, ¿no? Sí, lo oye, pero ella no ve porque es ciega. Ese es todo el Ella es ciega. show de por qué la mandan a ella. Porque además hay Ujú. un elencazo en esa película. A ver. Es Adrian Brody, Joaquin Phoenix, la Bryce Dallas Howard, también sale Creo que es lo único William que hace bien Hurt. Shyamalan, fíjate, sus elencos, sus repartos. Sí, tiene un muy buen reparto porque ella anda buscando una medicina para salvarle la vida, creo que a Joaquin Phoenix. Ujú. Sí, pero bueno, eso ocurre en el tiempo contemporáneo, lo cual no va a evitar que la película la disfruten y se la pasen bien, viéndola. Estropeo final, los tres huastecos son el mismo actor. Nada más que hubo un truco visual ahí. Los tres son Pedro Infante. No es como en The Prestige, un clon, ni los gemelos Brennan. Son el mismo actor interpretando distintos personajes. Marcela Vargas, mil gracias por haber participado en este pequeño especial del Día de los Inocentes. ¿Revisarías alguna de las películas que hemos visto ahora? Ay, yo creo que hemos hablado, de todas. las que hemos hablado hoy. Todas, es que además todos son muy disfrutables. Sí, todas. Sí, no, yo creo que, bueno, The Prestige la volvería a ver porque además la tengo en DVD. Entonces, Mira. la volvería a ver muchas veces. No más por David Bowie. No más por David. No, sí me gusta mucho, es una gran película. Es muy buena película, es muy, muy buena película. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te podemos escuchar, seguir, leer? Pues me encuentran en redes sociales como Marce-Vargas88 en Twitter y en Instagram. Y me pueden escuchar los jueves cada 15 días en Cinema Tempo Mexicano, que es un bonito podcast en el que se habla sobre cine mexicano y entrevistamos a directores y directoras de cine mexicano. Muy bien, muy bien. Enrique, danos tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente. Mil gracias por haber venido a este especial del Día de los Inocentes. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí, acabando esto, me voy justamente a tocar a los vecinos para buscar a sus primogénitos.
Y lo que disfruté muchísimo pues fue esta charla. enriquefigueroa.mx, ahí pueden checar todo lo que realizo. Y los jueves de 10:30 a 11:30 estamos presentes en el 105.3 con Marta Cristiana al aire, hablando también de cine. Así que, pues nada, felices estropeos. Felices estropeos a ustedes dos. Mil gracias a toda la gente que nos escuchó. La gente que le puso pausa en el minuto 1, pues los entendemos, ¿no? Pero ustedes se lo pierden. Mil gracias, Marcela, Enrique. Nos vemos pronto. Chao. Feliz año. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.